Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a tener una nueva entrega de esta nueva serie que se llama Una discoteca imprescindible, una serie en la que hablo de músicos y de bandas que me parecen absolutamente imprescindibles en cualquier discoteca. En la mía, por supuesto, así es, y espero que en la de ustedes también. Y vamos a hablar hoy de un músico que a mí me gusta especialmente y que me parece además uno de los músicos más interesantes y más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a Arthur Alexander, el cantante de rhythm and blues y de soul de Alabama, que, como veremos, fue mucho más que simplemente un cantante de blues y de soul. Yo conocí a Arthur Alexander a través de los Beatles y estoy seguro de que muchos de ustedes, si conocen a Arthur Alexander, fue probablemente a través de los Beatles o de los Rolling Stones, como ustedes se acercaron por primera vez a la figura de este magnífico cantante y compositor que fue Arthur Alexander. Y lo conocí, como digo, a través de los Beatles, porque en el primer disco de los Beatles de 1963, el Please Please Me, pues en ese disco se contiene el tema Anna, Go to Him, cantado por John Lennon, que es verdaderamente para mí el primer contacto con Arthur Alexander. Los Beatles también grabarían para la BBC dos canciones más relacionadas con Alexander, que son Soldier of Love, el soldado del amor, y A Shot of Rhythm and Blues, una inyección de Rhythm and Blues, que eran dos canciones, junto con Anna, que formaban parte del repertorio de los Cuatro de Liverpool antes de ser famosos, cuando tocaban en clubs en Liverpool y en Hamburgo, y pues llegaron a grabar Anna oficialmente y después para la BBC grabaron en directo Soldier of Love y A Shot of Rhythm and Blues. Y entonces ese fue mi primer contacto a través de los Beatles con Arthur Alexander. Así descubrí a este hombre y me gustaban tanto estas canciones, especialmente Anna, Go to Him, que está en el primer disco de los Beatles, me gustaban tanto que busqué y con bastante dificultad finalmente hallé una recopilación de las grabaciones originales de Arthur Alexander, un disco que se llama You Better Move On, una recopilación que, por cierto, recuerdo que como muchas otras me regaló mi padre siendo yo adolescente, y ahí descubrí que Arthur Alexander había nacido en Sheffield, en el estado de Alabama, cerca de Florence, y también cerca de Tuscumbia, que es donde nació o había nacido varias décadas antes la famosa educadora Helen Keller. Y desde niño, Arthur Alexander absorbió influencias no solamente de la música negra, sino también de la música blanca. Esa área de Alabama era un lugar muy fértil para la música, y a Arthur Alexander no le interesaba solamente un tipo de música, sino que era bastante ecléctico en sus gustos ya desde niño, y esas influencias de la música blanca y de la música negra son lo que, en mi opinión, explica que su música sea tan ecléctica, tan inclasificable, una mezcla de rhythm and blues, de soul, pero también de country, que es muy atractiva en mi opinión. Lo cierto es que el pequeño Arthur tenía la música en la sangre, porque su padre era guitarrista de blues. Al padre de Arthur Alexander, Arthur Sr., le interesaba el blues, pero al pequeño Arthur no le interesaba ceñirse solamente a un solo estilo, y además pronto empezó a escribir sus propias canciones. Entonces no es simplemente un intérprete, Arthur Alexander, sino que también es compositor de sus propias canciones. Y de hecho en el disco de los Beatles, recuerdo que cuando era pequeño, en el Please Please Me, que lo tenía en disco compacto, pues debajo de Anna, Go to Him, entre paréntesis, ponía Alexander, y pues me di cuenta de que esa era una canción no compuesta por Lennon McCartney, sino por otro compositor, y eso fue lo que picó
mi curiosidad y así fue como conseguí acercarme finalmente a la figura de Arthur Alexander, que como digo pronto empezó a escribir sus propias canciones y algunas de ellas llegaron a grabarse no solamente en el terreno del rhythm and blues, sino que cantantes country grabaron algunas de sus primeras canciones también, pero en principio sin demasiado éxito. Esto tardaría en llegar un poco el éxito para Arthur Alexander, que nació el mismo año que John Lennon, nació el mismo año que Ringo Starr en 1940 y tenía más o menos unos 22 años cuando en 1962 alcanzó su primer éxito con un temazo, una de las mejores canciones de toda su discografía, que es You Better Move On. Un ejemplo perfecto de esa mezcla de sonidos negros y blancos que ya siempre iba a caracterizar la música de Arthur Alexander. Es una canción, You Better Move On, que grabó para Dot Records con la producción de Rick Hall en un estudio que tenía Hall en la ciudad de Muscle Shoals, en Alabama, una ciudad que pronto se iba a convertir en meca del soul. Fue el primer éxito de Arthur Alexander, este You Better Move On, y poco después la grabarían los Rolling Stones, en una versión muy meritoria también, porque a los Rolling Stones les encantó esta canción, eran capaces de discernir la buena música, evidentemente, y hacen su muy buena versión de You Better Move On de Arthur Alexander, que era un músico que ya desde el principio empezaba a distinguirse por ser, como ya decía antes, inclasificable. Y esto no le ayudó demasiado en su carrera en cuanto al éxito comercial, porque después de You Better Move On le llevó un cierto tiempo regresar a las listas, pero esa canción Anna, Go to Him, que grabarían los Beatles en el disco Please Please Me, fue la responsable de que entrase de nuevo en listas Arthur Alexander. Pero después de ese tema, o después de esos dos temas, You Better Move On y Anna, y pese a la devoción que por él sentían grupos que estaban empezando a tener mucho éxito ya, tanto en Gran Bretaña y en Europa como después en los Estados Unidos, como los Beatles o los Rolling Stones, los varios singles que grabaría después de Anna para Dot Records, a pesar de ser unos singles de enorme calidad, no llegaron a alcanzar el éxito esperado. Y por desgracia, esto iba a ser una constante en la carrera de Arthur Alexander. El éxito lo eludiría también cuando dejó Dot Records y fichó por Monument Records en Nashville y por otros sellos posteriormente en los años 60 y en los años 70. Después de un inicio prometedor con esos dos éxitos, pues a pesar de la gran calidad de las grabaciones de Arthur Alexander, pues no tuvieron la repercusión comercial que él y que las compañías esperaban, pero son muy interesantes las grabaciones de Arthur Alexander durante los años 60, ya sea para Dot o para Monument o para cualquier otro sello. Y llegados los inicios de los años 70, Arthur Alexander graba un disco excelente, en mi opinión, para el sello Warner Brothers, que se tituló originalmente simplemente Arthur Alexander y que en la reedición en los años 90 en disco compacto pues se titularía Rainbow Road, que es una de las canciones en ese disco, un disco que contiene una mezcla de nuevo de todos esos estilos que le interesaban a Arthur Alexander, el rhythm and blues, el soul, las baladas, el country también, y es un disco para mí excelente. Contiene incluso una versión del Burning Love, esa canción que grabaría después Elvis Presley, que se convertiría en una canción sinónima de la carrera de Elvis en los años 70. Pues la grabó antes Arthur Alexander en este disco para Warner Brothers, Burning Love,
y desgraciadamente, a pesar de que es una magnífica versión, a pesar de que el disco es una verdadera delicia y a mí me encanta escucharlo continuamente, es un LP que no vendió lo esperado ni por Arthur Alexander ni por la compañía. Y entonces, en los años 70, ya cansado del mundillo de la música en el que llevaba una década intentando alcanzar la fama e intentando alcanzar el éxito, pues cansado de ese mundillo, Alexander decidió entonces retirarse del negocio musical y durante muchos años, atención, trabajó como conductor de autobús, también de vez en cuando como conserje o como bedel, trabajos todos ellos más estables evidentemente, pero muy por debajo del talento artístico que atesoraba Arthur Alexander. Ocasionalmente, eso sí, durante los años 70, grabaría de vez en cuando alguna canción. Por ejemplo, Every Day I Have to Cry, que es una magnífica canción. Todo un clásico grabado por muchos otros artistas. Entre ellos hay una magnífica versión de Jerry Lee Lewis, pero a mí me encanta el original de Arthur Alexander. También actuó de vez en cuando en los años 70, por ejemplo, en el Club Exit Inn de Nashville, pero desgraciadamente fueron solo actuaciones ocasionales, grabaciones ocasionales. Estaba realmente a todos los efectos retirado del mundo de la música, lo cual fue una verdadera pérdida teniendo en cuenta la magnífica música que había grabado hasta aquellos momentos Arthur Alexander, que tardaría casi 2 décadas, más o menos unas 2 décadas de silencio en la carrera de Arthur Alexander, en la que estaba conduciendo el autobús o trabajando como conserje o como bedel, y hasta 1993 no vuelve al estudio para grabar un disco completo, y en el año 1993 graba el que sería su último disco, Lonely Just Like Me, pero tuvo incluso la mala suerte de fallecer ese mismo año de 1993 sin tener tiempo para promocionar el disco, para participar en la promoción del disco. Un hombre, Arthur Alexander, que desde luego en muchos sentidos no tuvo mucha suerte. Sí que disfrutó de momentos dulces, los éxitos de You Better Move On, de Anna, la adoración de grupos como los Beatles o los Stones, incluso una gira por Gran Bretaña en 1966 que él rememoraba después como uno de los puntos álgidos de su vida, como una de las mejores experiencias de su vida. Y la verdad es que, para ir concluyendo, Arthur Alexander para mí es un artista único, absolutamente único, poco conocido hoy en día, pero su influencia en la música del siglo XX es absolutamente innegable. Era a todas luces un adelantado a su tiempo y eso sin duda no ayudó retrospectivamente a su éxito comercial. Pero vaya música más maravillosa que nos dejó Arthur Alexander a lo largo de los años. Antes incluso que Ray Charles, veamos si Arthur Alexander era o no un pionero, antes incluso que Ray Charles, Alexander grabó temas country en clave de soul y de rhythm and blues, algo por lo que fue muy aplaudido Ray Charles, pero lo estaba haciendo ya anteriormente Arthur Alexander, y en esto sin duda, como en muchas otras cosas, fue todo un pionero en la mezcla de estilos, en saber cantar una canción de un estilo como el country con la sensibilidad del rhythm and blues o del soul. Otros como Brook Benton lo harían también, con su Rainy Night in Georgia. Bueno, hubo muchos músicos que lo hicieron, pero Arthur Alexander estaba allí como pionero y fue uno de los primeros en hacerlo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una magnífica versión de Funny How Time Slips Away, cantada por Arthur Alexander, ese tema country de Willie Nelson. Y para comprender un poco lo influyente que Arthur Alexander fue en la música de otros grupos, tengo aquí
dos citas de dos músicos importantes que todo el mundo conocerá. Uno de ellos es Keith Richards de los Rolling Stones, que dijo en una ocasión: cuando los Beatles y los Rolling Stones tuvieron su primera ocasión de grabar un disco, ellos, es decir, los Beatles, grabaron Anna, y nosotros, es decir, los Rolling Stones, grabamos You Better Move On. Eso lo dice todo. Y absolutamente, dos de los grupos más importantes de lo que después se conocería aquí en los Estados Unidos como la invasión británica, los Beatles y los Stones, grabaron al principio de su carrera, al inicio de su discografía, temas de Arthur Alexander. Y tengo también una cita aquí, nada más y nada menos que de Paul McCartney, y Paul McCartney dijo en una ocasión: si los Beatles querían tener un sonido, era el del rhythm and blues. Eso es lo que solíamos escuchar, lo que nos gustaba, lo que queríamos ser. Un sonido negro, básicamente, el de Arthur Alexander. Entonces vemos ahí la devoción también de los de Liverpool por la música de Arthur Alexander, que yo recomiendo vivamente desde aquí y a través de este vídeo. Y hay varios CDs que se pueden conseguir para entrar en la música de Arthur Alexander. Uno de ellos, el que yo creo que es absolutamente imprescindible, por el que hay que comenzar, es este, que aquí tengo: Arthur Alexander, The Greatest. El más grande, ¿no? The Greatest. Arthur Alexander. Este es una recopilación del sello británico Ace Records, que incluye sus grabaciones para Dot Records, es decir, las canciones que realmente hay que conocer de Arthur Alexander. Aquí está, por ejemplo, Anna, Go to Him, está Soldier of Love, está Shot of Rhythm and Blues, todas las canciones que grabaron los Beatles de Arthur Alexander. También está You Better Move On, y encontramos canciones como pues You're the Reason, Dream Girl. Lo vemos ya haciendo versiones en clave de soul o rhythm and blues de canciones country como Detroit City, por ejemplo, que fue un gran éxito para Bobby Bare. Bueno, este es el disco que realmente hay que tener. Si ustedes solamente quieren un disco de Arthur Alexander, este es el disco que hay que conseguir con las grabaciones para Dot Records a principios y mediados de los años 60. Y eso se puede completar con este otro disco, también una recopilación de Ace Records del Reino Unido, Arthur Alexander, The Monument Years, los años en los que grabó para Monument, y bueno, también para el sello Soundstage 7. Y aquí pues tenemos a Arthur Alexander con canciones menos conocidas, que no tuvieron el impacto comercial de Anna o de You Better Move On, pero que son una verdadera maravilla. Esa mezcla de rhythm and blues, de soul, de country. Aquí sigue haciendo versiones de canciones country, The Other Woman, por ejemplo, de Ray Price, Another Place, Another Time, que fue el primer éxito country de Jerry Lee Lewis, cantado aquí de manera excepcional por Arthur Alexander, en clave de soul y de rhythm and blues, con esa voz maravillosa, con esa voz evocadora que tenía Arthur Alexander. Estos dos discos realmente son un verdadero tesoro, son dos verdaderas joyas de la discografía de Arthur Alexander. Por un lado, The Greatest, con las grabaciones para Dot, y por otro lado, The Monument Years, con las grabaciones para Monument y también para Soundstage 7. Aquí tenemos lo más importante de Arthur Alexander en los años 60. Y después, por supuesto, recomiendo vivamente, no lo tengo aquí, lo he escuchado en múltiples ocasiones, pero mientras estaba buscando en mi colección los discos para este vídeo, no pude encontrar la versión en CD de ese disco para Warner Brothers, que es Arthur Alexander, titulado originalmente Arthur Alexander, de principios de los años 70, pero en CD se puede conseguir con bastante facilidad bajo el título de Rainbow Road. Incluye una serie de canciones excelentes y también el Burning Love, que después Elvis haría muy famoso. Y pues para ya completar la colección, el Lonely Just Like Me, el testamento, por así decirlo,
musical de Arthur Alexander grabado en 1993 para los sellos Elektra Known Such, y pues esos 4 discos realmente tienen absolutamente todo lo que hay que tener de Arthur Alexander. Pero reitero, si solamente les interesa tener un disco de Arthur Alexander, y el que es perfecta puerta de entrada para conocer su música, si es que no la conocen ya, es este: Arthur Alexander The Greatest, una recopilación maravillosa de sus grabaciones para Dot Records en los años 60, publicada por el sello británico de reediciones Ace Records, que es uno de mis sellos favoritos de reediciones en general. Y estoy absolutamente seguro de que si no conocían la música de Arthur Alexander con anterioridad y escuchan este disco, van a tratar de conseguir los demás, porque son todos ellos excelentes, y la música de Arthur Alexander tiene, en mi opinión, una importancia enorme en el desarrollo del pop y del rock en la segunda mitad del siglo XX, y por eso me parece que Arthur Alexander es un artista imprescindible que debe figurar en esta discoteca imprescindible. Desde luego, figura en la mía y lo escucho una y otra vez. Terminamos así el vídeo. Les animo a que, si conocen a Arthur Alexander, si tienen alguna opinión sobre su música, o si lo escuchan por primera vez después de ver este vídeo, pues dejen sus comentarios por la parte de abajo del vídeo, que yo siempre tengo interés en leerlos y los respondo siempre que tengo la oportunidad. ¿Conocieron ustedes a Arthur Alexander a través de los Beatles, a través de los Rolling Stones, de alguna otra manera? Es un músico, Alexander, creo yo, del que no se habla lo suficiente y que a mí me interesa muchísimo. Así que si tienen algún comentario, déjenlo debajo del vídeo, que concluimos ya. Soy Antón García Fernández. Mío es el copyright de este vídeo, que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de diciembre del año 2020, y que muy pronto ustedes van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.